Ya. Muy bien, bienvenidos a la semana 3. Bueno, vamos a hacer unas aclaraciones. De acuerdo al instructivo 45 de la Universidad Pedagógica, eh, el grupo correspondiente al diplomado de metodologías cierra sesiones los días domingo a las 6 de la tarde. Entonces, todas las tareas para evitar la saturación del sistema, muchas veces tenemos un mal hábito de subir trabajos a última hora, a último momento, y bueno, se satura el sistema. Para evitar eso, todas las tareas correspondientes, vale decir, en este caso, la infografía científica que vamos a hacer y el foro académico van a concluir el día domingo de la próxima semana, es decir, el día 17 a las 6 de la tarde. Sí, por favor, entonces eso es importante tomar en cuenta. Y recomendación, no esperemos a último momento para poder realizar nuestros trabajos correspondientes. Bien, entonces, dicho esto, vamos a iniciar con lo que sería, ya, a ver, un poquito vayamos desde el principio hasta aquí. Lo que habla el módulo con relación a lo que es la semana 3. La visión metodológica de la educación sociocomunitaria productiva, que es parte del diplomado que estamos cursando actualmente de estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos. Es posible que en estos primeros módulos, en el módulo, bueno, perdón, la primera semana de trabajo, y todo el módulo en realidad no se esté hablando todavía muy bien de lo que son las metodologías. Recordemos que la anterior semana habíamos visto a través de un video también del que realizaron un trabajo, qué es la metodología, ¿no? Son los pasos más seguros para llevar a una meta, a la conclusión de algo. En el ámbito educativo sería la secuencia de pasos que vamos a llevar adelante como maestros para poder alcanzar los objetivos pedagógicos que están planificados o planteados en nuestro PDC. Pero lógicamente es importante entender y tomar en cuenta algunos elementos que los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Creo que ya en el módulo 2 ya vamos a hablar de algunas estrategias para las 3 modalidades de atención: presencial, semipresencial y virtual. Recordemos también que el 2019, lamentablemente, nos vimos forzados a cambiar de modalidad a la virtual el 2019, perdón, el 20, a raíz del COVID-19, y esto llevó, bueno, primero, el desconocimiento de estas metodologías llevó en un primer momento a la clausura del año escolar. Y esto hemos vivenciado y muchos hemos estado, bueno, algunos a favor, otros en contra, independientemente de la percepción personal, entenderemos los motivos por los cuales se llevó adelante, o bueno, se clausuró la gestión escolar correspondiente a ese año. Fue el resultado de que desconocíamos los maestros, que fuimos uno de los pilares que logró destruir un proceso, una gestión escolar. Porque, y pondremos el caso hipotético, si los maestros hubiésemos estado en condiciones de manejar, manipular ciertos elementos, ciertas estrategias, ciertas metodologías y ciertos recursos en el área digital, nuestro trabajo no hubiese sido clausurado. Y no estaríamos en condiciones de decir, adelante, optemos por esta modalidad virtual y demos soluciones al problema planteado. La idea siempre es dar solución, no ser parte del problema. Eso tiene que ser una mentalidad que debemos meternos los maestros. Lamentablemente no conocíamos eso, los maestros han dicho y las federaciones apoyaron bastante eso de que no estamos en condiciones, no tenemos equipos, no tenemos internet, no tenemos, eh, bueno, entonces háganlo por radio, pero no tienen esto. Fue a todo un no.
y nos llevó a fracasar. El 2021, el año pasado, ya con la experiencia empezamos a trabajar con esto, ¿no? De las metodologías para modalidad virtual, que es diferente. No es lo mismo y en algunos casos, lamentable y tristemente yo pude observar, porque además de ser educador, de estar en el área de educación, de ser maestro, soy padre de familia y pude observar y verificar que muchos maestros simplemente fueron al colegio, inclusive, eso pasó en el colegio de mi hija, fueron al colegio, pusieron la máquina, encendieron y era como si fuera un alumno y ellos en la pizarra. No todas las cámaras son buenas, eran resoluciones malas y no estábamos en condiciones de usar, por ejemplo, una pizarra digital con las características que tiene, ¿no? O hacer ciertas anotaciones dentro de un determinado elemento, por ejemplo, decir, bueno, nos interesa hablar en esta oportunidad de esto, y esto nos conlleva a hablar de, o sea, usar este tipo de elementos, o sea, flechas y demás cosas, no sabíamos utilizar. No podíamos incorporar textos, no podíamos incorporar imágenes, mandar los trabajos, etcétera. Tristemente debemos admitirlo, que fue un golpe. ¿Y qué es lo que como resultado, bueno, logró sacar una radiografía del maestro sobre las dificultades, deficiencias y en muchos casos el conformismo que se tenía en gran parte del magisterio? Y aunque duele, porque yo soy parte de este grupo del magisterio, decir que muchos de los colegas simplemente pusieron los peros y no estábamos en condiciones, no estaban en condiciones de llevar adelante esto de la educación virtual. Ya, entonces, ahora, para una educación que en algún momento no deseamos, pero se podría suscitar nuevamente de ingresar a una nueva modalidad virtual, bueno, tendremos ya los recursos suficientes, ¿no? Entonces, esta forma de trabajo que se debe llevar en una educación virtual tiene que estar cimentada en y sin alejarse de un marco legal. Y este marco legal lo da la 070, que nos vamos a ir profundizando un poco algunos elementos que hacen fundamental esto de la 070 en lo que nos interesa. Y aprovecho la oportunidad para desear, bueno, espero que hayan dado muy bien el examen de ascenso, aunque escuché y vi muchos memes sobre el cuchillo de palo y de Schumacher. Creo que había muchas preguntas en ese sentido, ¿no? Espero que les haya ido bien a los que han dado. Bien, entonces, adentrándonos un poco más en estos elementos que debemos tomar en cuenta y que debemos entenderlos a lo más a cabalidad posible. Vamos a hablar de, primero, inicialmente, 4 elementos que hacen la intraculturalidad y la interculturalidad en el plurilingüismo. Se ha escuchado mucho y se ha hablado mucho, no solo por los canales oficiales, pero desde la promulgación de la 070 se habla sobre lo que es la interculturalidad. ¿Qué entendemos como interculturalidad? Bueno, simplemente la reconstitución de las culturas y de los pueblos y naciones que conforman todo al Bolivia. Vale decir, en la zona de los valles, del altiplano, del oriente, se tiene culturas propias. Estas culturas, lamentablemente, se las va perdiendo. Debemos repotenciar, revalorizar la cultura propia y la producción de ese conocimiento propio, que a través recién de ese conocimiento propio podamos adquirir nuevos conocimientos y nuevos saberes ya en el ámbito de lo científico. Estos conocimientos no solo son, eh, algunos dicen solo espiritualidades, la madre tierra y la lengua, nada más. No, va más allá. Voy a poner un ejemplo que en algún momento, eh, cuando estaba trabajando en una SEM, se presentó y se los platico.
para entender esto de la interculturalidad. Era una feria de platos nativos y entre ellos estaba un saice. Y Sí, diplomas. perdón, voy a silenciar ya algunos. Gracias. Y en ese saice, por ejemplo, se ponía siempre, bueno, se suele poner algo que llamamos zarza, ¿no ve? Un picadito de cebollita en la parte superior del ají, con tomatito. Eso es parte de nuestra cultura, el poner ese aditamento. Y generalmente se pone zarza, generalmente, obviamente, esto va de acuerdo a gustos y criterios, esta zarza se coloca sobre platos que llevan ají, un picante, un saice, una sarta. Para los que conocen estos platos, son platos, creo que un picante de pollo en todo lado se sirve, un picante de lengua, un picante mixto, y llevan la zarza encima. ¿Por qué se coloca la zarza? No es solo un detalle intercultural. Bueno, además de que en nuestras culturas se coloca eso, tiene que haber, ahora sí, una explicación científica de por qué. No creo que sea solo porque se ve bonito. Y hay que entender, y aquí va lo científico, ¿no? El hecho de que se elabore el ají todos sabemos que es de difícil cocción. Si alguien agarra un ajicito y lo hace hervir unos 10, 15 minutos, si no está ya precocido, un ají crudo, pues simplemente sabemos que va a hacer daño. Por lo tanto, al ser de difícil cocción, es también de difícil digestión. Por eso siempre se recomienda en las noches no consumir mucho los picantes, porque durante toda la noche, bueno, no hacemos una sana digestión. Entonces, ¿por qué se pone la cebolla? ¿Qué elemento tiene la cebolla? Tiene un ácido que de más está decir que sin que lo toque, simplemente al cortar una cebolla, genera en nosotros una molestia en los ojos, nos hace llorar. Todos hemos vivenciado eso. Ese ácido tan fuerte ayuda al estar en contacto directo con el ají a su disolución y a transformar el picante, el ají, en algo un poco más fácil de digerir dentro de, bueno, ya de nuestro organismo. Entonces, fíjense que si bien es cierto, el hecho de poner una zarza encima implica que tiene que haber un poco más allá. Esa es la forma de llevar los conocimientos interculturales, es decir, eh, nuestro propio conocimiento hacia algo más allá, hacia un conocimiento científico, ¿ya? Y esto es, además, debe estar basado la interculturalidad en el respeto y en el diálogo con otras culturas. No vamos a decir que si yo soy de la zona del oriente, solo la cultura guaraní, ayoreo o algo así, es la única válida. No. Entonces debemos entender a la interculturalidad como una alternativa de convivencia armónica. ¿Y esto está en el aula? Claro que sí. Recordemos que cada estudiante viene de un núcleo familiar con diferentes criterios, costumbres muy, muy, muy personales de la familia. Entonces, respetar y tener una convivencia armónica y de aprendizaje mutuo es muy, muy productivo, ¿ya? Porque aquí viene un elemento muy importante que se llama la complementariedad. Es decir, lo que yo sé se complementa con el saber de lo que tú sabes, de lo que él sabe y en definitiva con lo que todos podemos llegar a saber, pero a través de un diálogo, ¿no? A eso nos hacemos referencia con la interculturalidad, ¿ya? Buscamos la complementariedad y este elemento no lo debemos tomar suelto, ¿sí? Esto también conlleva vamos al otro elemento, que en este caso sería la intraculturalidad, que están relacionadas, sí. La intraculturalidad también es parte de la orientación metodológica porque hace referencia a mi propio yo. La interculturalidad, la relación entre mi yo y los demás.
Pero no solo hablamos de cultura, sino incluso en las formas muy particulares que tiene cada estudiante de vivir. Algunos están habituados, voy a poner ejemplos, que en algún momento me ha tocado, diremos así, vivenciar y vivir. Algunas personas están habituadas, ejemplo, a usar un platillo, una cucharilla y una taza para su desayuno, con un platillo extra más grandecito que llamamos el platillo de pan. Pero no es lo único, ¿verdad? En otra familia, aunque pertenezca al mismo estrato social, cultural, religioso, político, lo que quieran, económico, como quieran verlo, esa costumbre no existe. Tienen simplemente una taza, no suelen usar platillos, y no usan individuales, y la cucharilla generalmente suele ser común. Es decir, una vez que te has colocado tu azúcar, pasas la cucharilla a tu hermana, a tu hermano, y él se coloca también y lo mueve. No, eso hay que entenderlo muy, muy bien, ¿ya? Ahora, eso es nuestra intraculturalidad. Tenemos que entender que esas culturas muy propias, debemos pensar al momento de hacer una determinada metodología, al buscar una metodología o al armar una compilación de metodologías que puedan ser funcionales para nuestro estudiante, entender esto, que cada estudiante tiene su propia forma de hacer las cosas, de vivir, al tener esa visión propia, de acuerdo a su casa, de acuerdo a su familia, esta visión eh, a veces choca con la visión que tiene la otra persona, ¿verdad? Eso es muy cierto. ¿A cuántos no nos ha pasado que en el momento, por ejemplo, ya de llevar adelante el matrimonio, chocamos con esto? Buscamos una persona que se asemeje a los gustos, costumbres, religiosamente, que piense igual, que tenga la misma religión, políticamente, económicamente, culturalmente, decimos. Pero ya ha llegado el momento, dentro de dentro de lo que es la casa, chocamos con ciertos elementos, ¿no? Desde el simple hecho de cómo se debe tender la cama. Por eso, la intraculturalidad es el yo, cómo soy. Y la cómo me voy a relacionar con los demás, sabiendo que tenemos que tener en cuenta eso. Que si bien es cierto, somos iguales, existe dentro de nosotros diferencias. Y en el aula se ve mucho eso. Son 30 estudiantes, 35. En mi caso están alrededor de 33, es el curso más corto, más pequeño, diríamos que tengo, 35 el más grande. Esto que hace entonces que muchas veces la forma de pensar de cada estudiante choque con la otra forma. Entonces hay que tener un poquito, no un poquito, perdón, bastante cuidado al tratar de unificar ciertos criterios para elegir, al tiempo de elegir una determinada metodología. Hablemos un segundo también de lo que es multiculturalismo. ¿Cómo lo entendemos esto? Lo multicultural, bueno, su nombre también nos indica que dentro también de nuestro aula, de nuestro trabajo de aula, cada persona, o sea, el grupo de personas ya hace diferencias. ¿Sí? Habrán los que, por ejemplo, son hijos únicos, que son criados de una manera diferente. Los hijos mayores, que se los cría generalmente con un poquito más de responsabilidad. Los hijos del medio, que son los que más fácilmente no se manipulan, sino se adaptan mejor a otras situaciones. Los mayores medio que no, los menores son muy sumisos. Son términos generales, ¿no? Que se puede dar. Incluso el hecho de que sea varón, que sea mujer, el único hombre, si es en la familia, 5 mujeres, un varón, o 5 varones, una mujer, no reacciona el individuo de la misma manera. Es por eso que el multiculturalismo debe acoplar dentro a la interculturalidad y a la intraculturalidad. Eso necesariamente nos va a llevar a otro pilar en el que debe fundarse la metodología que se vaya a elegir. El plurilingüismo.
Y el plurilingüismo en su forma más amplia, lógicamente, quiere decir que, bueno, debemos respetar la lengua materna y todo esto, ¿no? Por ejemplo, la lengua indígena en la escuela como lengua materna, la lengua originaria, la lengua alternativa en el caso de educación especial, que, bueno, también me ha tocado vivenciar. Yo inicié mi trabajo como maestro de educación especial con niños sordos que tienen otra lengua, ¿no? Ya, en términos generales, bueno, sabemos que se debe trabajar en, que deberíamos manejar tres lenguas: el español, el castellano, nuestra como lengua base, la lengua indígena, predominante en la región en la que se encuentre, obviamente, y una lengua extranjera. Esto, obviamente, no todos lo cumplimos, ¿no? O una lengua alternativa también deberíamos incorporarla aquí, de acuerdo a lo que fuese necesario, ¿ya? Pero no solo eso. Independientemente del área que cada uno lleve adelante, que es regente, educación física, música, religión, valores, espiritualidades, artes plásticas y visuales, matemática, lenguaje, etcétera, la forma en que nos comunicamos con nuestros estudiantes también es diferente. No es lo mismo, aunque yo esté trabajando en, y esto lo planteo de modo muy, muy personal. En la unidad educativa, yo trabajo en dos unidades educativas, una que está a una cuadra de la plaza principal, entonces donde se tiene un contexto diferente, y mi otra unidad educativa está en un extremo de la ciudad, bastante alejada, donde completo horas, y es un área casi periurbana, con realidad y contexto también diferente. Entonces mi forma de comunicarme, de hablar, de usar ciertos términos va cambiando. Además de que bueno, por cosas de la vida, el centro, según mi segunda unidad educativa, es de educación especial. Entonces eso hace que también tenga una forma de, de trabajo también un poquito diferente, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos debemos tomar en cuenta a la hora de hacer una selección de lo que podría ser una metodología para ser utilizada dentro del aula. ¿Ya? Uno, la interculturalidad, la intraculturalidad, el multiculturalismo y el plurilingüismo. Y hemos explicado y hemos desglosado un poquito qué es cada uno de estos, pero por vivencia propia, estimados participantes, ustedes que están, al igual que yo, cumplen función de maestro, sabemos bien esta parte. Hemos vivenciado, tal vez no lo hemos analizado, pero sí lo hemos vivenciado. El lenguaje que utilizan incluso los mismos estudiantes para con ellos es diferente que el lenguaje que utilizan para con nosotros. Un estudiante habla con su par de una manera diferente como cuando habla con el maestro, ¿verdad? Ahora, ¿existe interacciones entre ellos? Claro que sí, donde se puede vivenciar y evidenciar, corre clarito, clarito, que cada uno tiene una forma de pensar, de ver, de sentir diferente. En el caso de las señoritas, que yo trabajo todavía en un liceo de señoritas, veo eso, algunas señoritas que ya un poco más liberadas, más liberales, sanamente, que ya pueden hablar de ciertas situaciones como de pareja, de chicos, de sus crush, de sus gustos y demás, ¿no? Y otras que todavía no. Eso es cada uno su intraculturalidad. Pero llega un momento en que se habla genéricamente, ya de una manera intercultural, donde se habla, y nos ha tocado alguna vez hablar sobre las relaciones de pareja, sobre lo positivo, lo negativo, y sobre todo porque la mayoría de los PSPs, esta gestión habla sobre la violencia contra la mujer. Entonces, nos ha tocado hablar de, independientemente, respetando su intraculturalidad, de una manera un poco más intercultural.
Bien, entonces, dicho eso, estos elementos, por favor, tomarlos en cuenta a la hora de definir, decidir una determinada metodología. Vamos a entrar ahora al siguiente paso. Una vez que ya conocemos eso, bueno, nos toca hacer lo siguiente, ¿no? El rol de la investigación en la educación intercultural, bilingüe, y en la educación intra, inter y plurilingüe en Bolivia. Bueno, de lo que ya se habla. Bueno, los contextos históricos en los que están, en los que se vive actualmente, obviamente responden a ciertos conceptos de la sociedad actualmente, de una sociedad que está muy basada en lo que es tecnología, en lo que es la globalización, un elemento que también hemos mencionado la anterior oportunidad, si recordamos bien. Y eso se puede evidenciar perfectamente, por lo menos por lo que yo vivo, en los llaveritos que tienen um, creo que son cantantes coreanos que han estado golpeando muy fuerte en esta temporada, ¿verdad? Entonces, las chicas tienen eso, sus llaveritos, eh, bueno, producto de qué? De un mundo un poco globalizado. Es decir, esta globalización ha hecho que ellos puedan, a través de las redes sociales, de YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, etcétera, conocer mucho de otras culturas. Entonces, ese hecho de que pueda gustarles un determinado, y hay generalidades, ¿no? La mayoría, por ese hecho de lo que hemos mencionado, de lo intercultural, la mayoría tiene cierta predisposición, diremos, y buena acogida de estos grupos. Es algo que les interesa. Entonces, si yo hablo directamente sobre algo que no les interesa a los estudiantes, obviamente, para introducir a un determinado contenido, a desarrollar un contenido pedagógico, no va a tener el mismo efecto que si yo les hago la introducción usando algo que sí les agrade, aunque no corresponda propiamente a lo que es nuestra propia cultura, pero me puede servir para hacer una introducción a un determinado tema. Entonces, no descuidemos esto, ya que, bueno, desde inicios de los 80, muchas organizaciones sociales, indígenas, han comenzado a cuestionar las políticas de homogenizar y monoculturalizar el Estado. Ya para que todo esto se convierta en una sola escuela, todo lo que estamos haciendo, todo lo que la constitución política, la ley Avelino Signani está pretendiendo, digamos, ir a un solo tipo de escuela, y eso no es correcto, no está bien, y no está estipulado así en la constitución, ni en la constitución porque hay un respeto, ni en la 070 porque también se respeta. Ahora, esta oportunidad del COVID nos ha dado una nueva proyección para la educación boliviana, necesariamente. Un poco este pequeño gráfico eh, quiere mostrarnos el rol que debemos cumplir. ¿Sí? ¿A qué va? Toda persona, en este caso todo estudiante, tiene, por lógica, algunos conocimientos previos, o sea, su propia deducción. Yo pienso que va a ser así, ¿no ve? Yo pienso que la suma de monomios debe ser así. Por eso es importante hacer esto de empezar por la práctica para entender qué es lo que cada uno piensa. A eso llamamos la parte de la deducción propia personal. Esa deducción propia personal va a llevar cada uno a tener sus propias conclusiones. El rol del maestro es intervenir para que exista una nueva información que nuevamente lleve hacia el estudiante, hacia el individuo. Lo que él tiene es su propia deducción. Sus conclusiones particulares, esas son de él. No hay problema.
Nosotros somos el agente externo que incorpora nueva información, pero que se relacione con lo que él conoce, con lo que él ve. Esa es la investigación educativa. Partir de lo que él ve, primero dejarle con sus propias deducciones, sus conclusiones particulares, incorporándole una nueva información, y eso va a hacer que se tenga una inducción. Es decir, todo esto vuelve al individuo por dos lados. Uno, el lado externo, que es el que aplicamos nosotros, y aquí también nosotros podemos tener un poco de injerencia en esta parte que manipulamos para que a través de un proceso inductivo, todo el conocimiento, todo lo que deseamos que se aprenda, pues llegue a aprenderse. Entonces, ese es uno de los principales roles que debemos reasignarnos a nosotros como maestros, ¿ya? Desde el ámbito muy de lo que es la escuela, el aula. En la ley se plantea, pero en términos muy generales, ¿no? Como que debemos respetar una enseñanza intercultural, bilingüe, y validar la propuesta pedagógica a la modalidad intercultural. Mm, sí, pero esto a escala macro. En escala micro se repite, y en escala micro es lo mismo. Usamos el lenguaje para comunicar y para poder brindar nueva información a nuestros estudiantes. Pero, clave, esta nueva información debe ir después de que él haga su deducción y antes de que nuevamente vuelva a tener sus propias conclusiones particulares. ¿Ya? El momento oportuno de la incorporación de la nueva información debe ser crucial. Eso, espero que esté un poquito más claro. Y esto, bueno, esta investigación en lo que es la educación, todo eso, ya tuvo un antecedente previo, ¿no? Vamos a avanzar. Y esto ya se intentó hacer en la reforma educativa de 1565. Perdón, la reforma 1565, no en el 94, perdón, ¿ya? Y que me imagino que muchos de los maestros han sido formados ya con tomado en cuenta esta reforma educativa. La 1565, promulgada el 7 de julio del 94, que se constituyó, que, bueno, en vez reemplazó, diremos así, al Código de la Educación Boliviana de 1955, que estuvo, fíjense, del 55 hasta el 94, casi 40 años. Y obviamente no pudo tener más continuidad porque, bueno, la realidad cambia, el contexto cambia, por lo tanto, el modelo educativo también tuvo que hacer cambios. Y en su momento, la 1565, como toda ley, tuvo buenos elementos que valen la pena rescatarse. Y elementos, bueno, los que también debemos decir, fue bonito, gracias, hasta luego. Bien, entonces, esa fue una de las primeras, bueno, un poco dentro de lo más actual, la 1565, la ley de la reforma educativa, eh, que decía algo que es muy interesante respecto a lo que es la investigación. ¿Ya? Esta ley decía que se debe estructurar y desarrollar una concepción educativa basada en la investigación, la creatividad, la pregunta, el trato horizontal, la esperanza y la constitución del conocimiento, en base a métodos más actualizados de aprendizaje. Eso está en la ley 1565, el inciso 3, artículo 8, sobre artículo 4, perdón, que hablaba la cursiva, son nuestros. ¿Sí? Entonces, en la 1565 ya se va promocionando, pidiendo al maestro que tenga nuevos elementos de investigación, que busque estructurar y desarrollar
investigación, creatividad, sí, donde se veía al educador no como un ser que todo lo sabe, sino como alguien que guía y acompaña el proceso de aprendizaje. Y eso todavía un poco seguimos manteniendo. Esto, con el tiempo, respondió a muchos de lo que en su momento se necesitaba. Claro que sí. Como en todo lado tuvo buenas intenciones, eh, buenos resultados, a medios, mal, de acuerdo también a lo que cada maestro podía conocer. Bien, luego pasamos a la ley de educación, la actual, la que nos rige, la ley 070, Avelino Siñani y Lizardo Pérez, que ya tiene otros elementos. Sí, esta ley tardó 2 años en ser mm, evaluada, diríamos así. Inicia el 2004 y hasta el 2006 se sigue todavía sometiendo a evaluación. Y una vez que sale, bueno, ya viene con todo lo que nosotros ya conocemos en la actualidad y que me imagino muchos han estado leyendo, ¿no? En julio del 2006 eh, sale con apoyo de diferentes sectores sociales, se aprueba el proyecto de la nueva ley educativa de la educación boliviana, denominada Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en Machaca, perdón, en la sede de La Paz. Después de esto, 4 años después del 2006, que la ley estaba en trabajo y todo eso modificándose, se pretendió buscar al maestro de base para que pueda, con su experiencia, decir, esto sí funciona y esto no va a funcionar, ¿no? Recién se promulga el 2010, cuando el expresidente Evo Morales estaba en la presidencia, y se profundiza en, en esta ley la educación intercultural, intracultural y plurilingüe, que actualmente todavía está mm, en proceso, digamos, de implementación. Muchos aún desconocemos todo lo que dice la ley y bueno, hay que reconocer, pese a todos los años, eh, todavía se tiene dificultades. Sí, todavía tiene varios desafíos. Uno de los desafíos más grandes que tiene es que, siendo muy honestos, no se ha logrado potenciar los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, las comunidades interculturales o las afrobolivianas. Todavía no está del todo potenciado. Y aquí vale la pena mencionar algo que en un congreso en el que participé sobre, bueno, el congreso era de la educación con las TICs y decían, el maestro no enseña como dice que debe enseñar, sino enseña como le enseñaron. ¿Por qué? Porque ninguno acepta que tenemos fallas. Es muy difícil ser autocrítico y decir, sí, yo soy malo. Y digo, no, yo soy bueno, soy profesional, tengo mi hogar, tengo mi familia establecida, una economía, no diremos wow, pero en condiciones aceptables. Por lo tanto, la forma en que me han criado es la forma en que yo voy a criar. Desde ese detalle, cuando tenemos dudas, preguntamos a los papás o la mamá, si todavía está vivo, ¿sabes qué, mamá, papá, mi hijo está o mi hija está con una infección? ¿Qué puedo hacer? Ah, hijo, dale, si le duele su barriguita, matecito de anís. Y nosotros hacemos eso, porque a nosotros nos dieron matecito de anís. Para la tos, ¿qué nos dieron? Matecito de cebolla. Mi abuela me daba. Y es algo que si mi hijo está mal, si mi hija está mal, yo le voy a dar, toma. Y lo mismo ocurre en el ámbito educativo. Es por eso que el que una ley como esta
la 070, tenga un real impacto, se va a necesitar poco a poco que siga nuevos maestros formándose con esa ley, los que han sido educados o han logrado procesos de aprendizaje a través de esto también sigan, qué sé yo, lleguen a ser profesionales y vayan guiando como se les enseñó, ya con esta ley. Nosotros todavía seguimos. Muchos hemos salido de un sistema educativo donde era primaria, básico, intermedio y medio. Ahora es primaria y secundaria. Al principio costó trabajo, pero ahora hay una gran cantidad de bachilleres que ya salieron con esa modalidad. Y para ellos hablar de básico, intermedio y medio es medio complicado, complejo, no lo han vivenciado. Entonces tenemos como maestros que darle nomás, mientras sea posible, una leidita, otra leidita, entender esto. Porque lo que pretende esta ley es contribuir a la consolidación, perdón, de la educación desde un punto de vista descolonizador. Otro elemento que pretende esta ley es la formación integral y equitativa de hombres y mujeres en función a sus necesidades, expectativas, cada cosa que le hace particular, diferente, pero que lo convierte de todas maneras, pese a esas diferencias, en un trato igualitario. También esta ley, entre sus necesidades e intereses que tiene, es la universalización de saberes y conocimientos propios. Que no se pierdan esas cositas que sabemos. Que si tu mamá te dijo, matecito de anís, ¿por qué no hacer una investigación sobre eso, no? Y decir, ¿qué tiene el anís? ¿Qué vitaminas, qué minerales tiene para que ayude a una mejor digestión? Y todo esto lo busca a través de una convivencia armónica y equilibrada entre lo que es el ser humano, pero también además de lo que es el ser humano, también lo que es la madre tierra, ¿no? Un segundito, por favor, ¿me permiten? Por favor. Voy a hacer una pequeña pausa, un segundito. Bien, perdón. Entonces, la mayoría ya tuvo la oportunidad de leer cuáles son los principios y objetivos de la ley eh, Abelino Siñani y Lizardo Pérez, ¿no? A través de la nueva organización de los campos, de las áreas, que ya no son materias. Bueno, creo que sería un poco redundar sobre algo que la mayoría ya sabe y ya maneja sin mucho problema, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poquito sobre algunas experiencias del programa de formación en educación intercultural bilingüe para los países andinos. No es una idea que solamente nació, bueno, nosotros somos los únicos que hemos dicho que vamos a hacer esto. No, ya se hicieron experiencias previas. En el 98 se inicia un proyecto muy interesante, un posgrado de la Facultad de Humanidades y de la Universidad de San Simón de Cochabamba, de la Universidad Mayor de San Simón, perdón, y hablaba sobre la educación intercultural bilingüe. Hasta ahora, para que se den cuenta qué efecto tuvo, se han desarrollado 9 versiones de una maestría, y hablamos de maestría, en educación intercultural bilingüe para toda América Latina. 2 maestrías en sociolingüística y 4 maestrías en especialización de educación intercultural, perdón, bilingüe. Entonces, miren que ya no es solo una versión, son 6 versiones, por lo tanto, una maestría tiene una duración aproximada de año y medio, en el mejor de los casos, 2. Estamos hablando de casi 10 años de experiencia que se tiene. Y estas tesis que han salido como resultado de la maestría, porque ustedes saben bien que, por ejemplo, para un diplomado lo que tienen que hacer, tiene un producto y no es la tesis, pero para la maestría sí es la tesis,
para nosotros va a ser un ensayo, el producto final es un ensayo académico, y que hay que tomar muchos, ese es el PAF, ¿no ve? Ya, entonces, esas tesis, bueno, han mostrado, han sacado mucho material, y ese material es esencialmente de investigación. La mayoría tiene un fuerte componente etnográfico. No tanto así, en muy pocos han sido los que se han animado por una investigación de acción participativa. La mayoría hizo con un componente etnográfico muy, muy importante. Ya, entonces, ya se tienen ciertas experiencias validadas inclusive en la Universidad Andina de propuestas, proyectos donde ya se trabaja lo intercultural, lo bilingüe, y sobre todo en estos países como Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia. ¿Ya? Entonces, esto de alguna manera es una respuesta de los estados a la emergencia de la situación de los pueblos indígenas. O sea, no es solo un proyecto histórico, digamos, que pretende cambiar un orden social, no, 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 sino es incorporar, incluir a través del diálogo de los saberes, también la investigación socioeducativa, sociolingüística, cultural, etcétera, como quieran definirlo ustedes, entre una tradición crítica de la investigación social, era muy común, y estas metodologías nuevas de sistemas que visualizan bien de una manera muy, eh, ¿cómo llamarlo?, práctica, los sistemas de vida de los pueblos y territorios, con la idea de conformar un país más integrador. Bien, entonces se tiene buenas experiencias, entonces no es algo que solo se le ocurrió a la universidad pedagógica o solo al gobierno, no, universidades que tienen un sistema educativo independiente también lograron hacer, miren que ya son 6 versiones, lo que quiere decir que por lo menos fueron unos 10 años como mínimo. Bien, esto es un poco de lo que debemos tomar en cuenta y entender que no somos solo los maestros y la 070 que nos está presionando a esto, ¿no? Que hay un poco más. Bueno, eso sería con relación un poco a lo que se ha hecho. Vayamos a hablar ahora de las experiencias de los consejos educativos de los pueblos originarios. Bueno, también se hizo un gran avance. Ahora ya son parte integral de la forma en que quieren que se les eduque a ellos también. Esa es una de las ventajas que se tiene, bueno, uno de los aditamentos especiales que tiene la 070, la incorporación de los pueblos indígenas originarios a, a los resultados, a lo que quieren que sea la educación en Bolivia. Y esto se representa no solo a nivel macro están todas estas instituciones, un conjunto de instituciones, ¿no? Las naciones quechua, aymara, qué sé yo, tenemos un montón. Pero también si hacemos una visión un poco más micro, está la participación, por ejemplo, de los padres de familia en lo que es la planificación, en el POA, en el PSP. Ya no es una dependencia casi exclusiva y única. Y en el ámbito de lo que es más micro todavía dentro de mi propio curso, de mi propia aula, también debo incorporar lo que piensan, lo que quieren, cómo quieren que se les enseñe. Hay algo que les gusta más a los estudiantes, pues hay que hacerlo. En todos los niveles está esto. En todos los niveles. A nivel macro, a nivel de ya de instituciones, de organizaciones grandes, a nivel de organizaciones de menor alcance,
como son los padres de familia, toda la comunidad educativa, y a nivel micro, me animaría a decir, si es que vale el término, de lo que es ya mi aula. Bien. Bueno, ahora sí, creo que ya dicho eso, ya tenemos un pequeño, hemos tratado de hacer un pequeño resumen de lo que era lo que está en el módulo. Ahora pasemos un momentito a ver lo que va a ser, eso está aquí en el texto académico. Son 30 páginas que hay que leerlas. Y basado en eso, pasemos a explicar lo que van a ser los trabajos de esta semana. Las orientaciones didácticas de esta semana número 3 del Diplomado de Estrategias Metodológicas y Didácticas para Procesos Educativos, en sus tres modalidades, en las tres posibles modalidades de atención, para modalidad a distancia, modalidad presencial y modalidad semipresencial. El módulo es todavía el módulo número 1, que es la visión metodológica en la educación, de la educación, perdón, sociocomunitaria productiva. La temática de la que vamos a hacer el trabajo es la interculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo. ¿Qué es lo que se pretende cuando que consigan al hacer este trabajo, esta pequeña tarea? Bueno, que cada uno sea capaz de conocer y reflexionar críticamente sobre los fundamentos y concepciones de la intraculturalidad, lo que hemos mencionado, la interculturalidad, se ha mencionado, y el plurilingüismo. ¿Para qué? Para la aplicación en la investigación educativa. Bueno, prácticamente, ¿qué es lo que hay que hacer en la praxis? Algo que ya estamos, espero que ya estemos mejorando, todavía no he revisado los trabajos en el transcurso, bueno, sí, a partir de mañana lo vamos a hacer. Una infografía científica. Ah, ya no es solo una infografía científica. ¿Qué debemos hacer? Entonces, vamos a elaborar una infografía científica, que es un poquito más profunda, por favor, además, tomando en cuenta los aspectos más importantes de lo que es la intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo. Estos tres elementos, ¿sí? Por favor, tienen que estar claros. Definamos bien qué es la interculturalidad y qué es el plurilingüismo. Y en esta infografía, resaltar la importancia, tomando en cuenta estos tres elementos, de la investigación en la educación intercultural bilingüe y en la educación inter y plurilingüe en Bolivia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? La lectura del texto académico número 2, es decir, vamos a hacer una lectura de esto. Un poco más abajo debe estar. Vamos a ver el índice nada más. Aquí, creo que fue un error de dedo. La primera es inter, y luego está intra, porque aquí se ve intra, plurilingüismo, ¿no ve? Ya, entonces, este es inter, fíjense en la página 6, aún así está con el mismo subtítulo. Yo también un poco, cuando lo leí, dije, no, creo que estoy leyendo mal. Intraculturalidad, dice aquí, y aquí intraculturalidad. Esto, pero es intercultural. El inciso A, por favor, tomen en cuenta eso. Un error de dedo, seguramente, o el corrector ortográfico habrá hecho sus averías, puede ser. Esto nos habla de la interculturalidad. Y aquí sí, ya, en la segunda parte, habla más de la intraculturalidad. Entonces, este pequeño cuidado, por favor, del texto, ¿sí? Repito, ha sido solo una falla de dedo, posiblemente, que hay que tomarlo en cuenta. Bueno, tomamos en cuenta eso, la intra, y aquí está también, perdón, ya se me fue muy rápido, el plurilingüismo. Estos tres los debemos leer bien. Aquí está, inter, plurilingüismo. Y luego, debemos leer con más detalle y cuidado. Aquí está. Esto, el rol de la investigación en la educación. ¿Sí? Aquí está.
sobre todo la importancia de la investigación en la educación intercultural y bilingüe. Y, lógicamente, los tres elementos nuevamente se repiten aquí. Entonces, primeramente vamos a definir estos tres elementos de manera suelta. Por favor. Intra, inter y pluri. Y luego vendría en bloque lo que va a ser la investigación en la educación, tomando en cuenta lo intra, inter y plurilingüe. Entonces, se realiza la lectura de ese texto y en base a esas lecturas, tomando en cuenta los conceptos trabajados, sobre todo de la lectura, realizar la infografía. El formato de presentación es casi similar, pero que no pase las 4 hojas. Esta vez sí, por favor. Yo pienso que unas 3 estaría bien. Aquí ya nos da un poquito más sobre lo que podría ser en la carátula, el título del tema, el cuerpo, datos relevantes, conclusiones, fuente bibliográfica. Bueno, aquí viene la carátula, eso nos falta aquí. Y listo. Bueno, ¿qué se requiere? ¿Cómo esto? El producto va a ser, bueno, tener una infografía, pero sobre los fundamentos y concepciones de la intraculturalidad, intercultural y el plurilingüismo, haciendo una infografía. Eso es una tarea. Bueno, los recursos están acá, en la plataforma casi todo. Y la segunda actividad es algo que es un poco más fácil, diremos así, pero con un poquito más de cuidado nada más, ¿no? Después de revisar el texto, cada participante deberá aportar criterios que fortalezcan el aprendizaje. Y en el foro se debe escribir ¿cuál es la diferencia entre intercultural y plurilingüismo y el multilingüismo? Culturalismo. Sí, estas diferencias, 1, 2, 3, 4 diferencias tendrán que haber. ¿Sí? Lo intra, lo intra, yo, inter con los demás, plurilingüismo y multicultural. Se debe aportar criterios que fortalezcan. Por favor, que no sea solo un copiar y pegar nada más de conceptos sacados, ya sea de internet o algo así. Ya, por favor. Lamentablemente a veces se ve eso. Y lógicamente, bueno, que sean criterios personales, pero bien sustentados. ¿Sí? Entonces tenemos una segunda actividad que va a ser el foro. Bueno, un poco más sobre sobre todo sobre la tarea, vamos a hacer el día de nuestra sesión, creo que es el día, se me fue, miércoles, ¿no? Sí, el día miércoles vamos a intentar hacerlo. Ahora, si están de acuerdo en otra posición, otra postura, por favor lo hacen saber, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Si desean modificar el día para que podamos ver tal vez otro espacio para poder hacer infografías. Ya, aunque ya hemos visto uno, pero nunca está de más, podemos seguir aprendiendo y hacer en otra plataforma, otra infografía. Bien, con relación